Ya, vamos a partir. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la jornada de investigación del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. En esta ocasión, Juan Pablo Schuster, abogado. Esta va a ser una tarde de abogados, pero abogados distintos, diferentes, preocupados de los temas más territoriales. Juan Pablo Schuster, abogado, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente y doctorando en geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, nos va a presentar la investigación de su doctorado, que se titula Expansión urbana en la región metropolitana de Santiago de Chile entre 1997 y 2013, una aproximación desde la planificación y la normativa urbana. Juan Pablo está haciendo actualmente una pasantía en el Instituto de Estudios Urbanos y aprovechamos esa estancia que está realizando para que nos pueda presentar su investigación y la pueda comentar Diego Gil, a quien agradecemos mucho por aceptar esta invitación. Quien es, bueno, voy a hacer la presentación después cuando te demos la palabra. Entonces, sin más, dejo a Juan Pablo que nos va a presentar su investigación. Ahí. No sé si ahí se escucha mejor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas también, asistentes, en especial al Instituto, ¿cierto?, por permitirme hacer esta estancia, esta jornada de investigación, en especial también al profesor Diego Gil de la Escuela de Gobierno por aceptar comentar este trabajo, y en especial también al profesor Luis Fuentes, quien ha estado también de cerca supervisando este trabajo en el desarrollo, como decía, de este marco del doctorado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. El título de la presentación es Expansión urbana en la región metropolitana de Santiago de Chile entre 1997 y 2013, una aproximación desde la planificación y el... La estructura de esta presentación para esta jornada tiene una primera parte que expondré brevemente la pregunta que gatilla en esta investigación, los objetivos, cuál es el marco teórico que sustenta este trabajo, la metodología, una breve descripción y la parte un poco más de énfasis respecto a la parte cuarta, que es la que dice relación con los resultados de la investigación, que se compone de 3 papers publicados en revistas científicas internacionales, y la última parte poder cerrar con una discusión y conclusiones. Entonces, bueno, la pregunta, cierto, gatillante es ¿por qué estudiar la expansión urbana en su relación con la planificación y las normativas? La expansión urbana es uno de los motores principales del cambio de suelo urbano, modificando la superficie de la tierra a escala y ritmo sin precedentes durante los últimos 60 años, y se prevé que se produzca la mayor expansión durante el siglo XXI. En ese sentido, la expansión urbana va conquistando cada vez más tierras rurales, agrícolas, por ende está asociado a una serie de efectos negativos ambientales y sociales, tales como la pérdida de suelo agrícola, la fragmentación del territorio, pérdida de biodiversidad, promoción de la segregación socioespacial y principalmente problemas asociados a la sustentabilidad urbana. Por lo tanto, los efectos negativos asociados a la expansión urbana en la escala y ritmo que hemos visto, observado a escala global en los últimos 60 años, ha derivado de las discusiones de la Agenda Global de Sustentabilidad Urbana, como la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3 y también parte de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por esto que los estados han establecido políticas y planes, principalmente a través de la planificación y la regulación del suelo, para hacer frente, poder controlar y mitigar los efectos negativos asociados a este fenómeno de la expansión de las ciudades. Y por lo tanto esta investigación tiene por objetivo contribuir a través de un análisis empírico de una ciudad del sur global, a través de la sustentabilidad urbana y la planificación del territorio, con un énfasis también en la relación que tiene con la normativa, ya como dice Azuela, el marco normativo a veces suelen ser invisibilizados y son parte de la realidad urbana de una forma mucho más de lo que suele pensarse. Entonces, el objetivo que se plantea este trabajo es analizar los patrones espaciales de la expansión de la región metropolitana de Santiago y el papel que ha jugado el Plan Regular Metropolitano de Santiago en el crecimiento urbano entre 1997 y 2013. La hipótesis central, principal, que presenta este trabajo dice relación con que en un contexto de expansión urbana en la región metropolitana de Santiago,
el plan regulador ha sido ineficaz para controlar y frenar el crecimiento urbano expansivo en el periodo observado. Entonces, este trabajo se estructura, ¿cierto?, de investigación en 3 preguntas principales. La primera, que hice relación con comprender los patrones espaciales de expansión urbana en el periodo de estudio, en el caso analizado. En segundo lugar, qué rol ha jugado la planificación, el plan regulador, en relación a la expansión observada. Y en tercer lugar, los factores, identificar y analizar los factores que explican el patrón de expansión urbana analizada. Como comentaba, ¿cierto?, esto es una tesis que se desarrolla a través de los 3 artículos científicos, digo, y las primeras 2 preguntas son desarrolladas en 2 papers que luego ya ahondaré, que están disponibles, y la tercera sobre factores también respondía en un tercer trabajo. ¿Cuál es el marco teórico entonces que da contexto y sustento, ¿cierto?, al trabajo de investigación? Como mencionaba anteriormente, si bien el fenómeno de la expansión es un fenómeno que ha existido, durante los últimos 60 años, su patrón ha tenido un ritmo acelerado y una escala que ¿cierto?, ha estado presente a escala global, y se ha hecho presente radicalmente este cambio de patrones generalmente más densos, más compactos, tras la Segunda Guerra Mundial, principalmente derivados por migración rural-urbana, por la mejora de la infraestructura de transporte, de tecnología, la baja del precio de la energía, factores que han incidido en una integración y una extensión de la ciudad. Lo que ha derivado también en varios debates del urbanismo más clásico, de cómo delimitamos, cómo entendemos el objeto de estudio, cómo delimitamos lo que es la ciudad, haciendo que tenga diferentes concepciones el fenómeno de la expansión, como ciudad dispersa, ciudad-región, ciudad difusa, en el que los límites de la ciudad son cada vez más borrosos, más difusos, y por ende poder diferenciar entre lo urbano y lo rural, entre la ciudad y el campo como mero antagónico, hoy no es fácil simplemente delimitar. Generalmente la literatura ha estudiado los fenómenos de la expansión asociados a los factores sociodemográficos y de crecimiento económico, en el, como decía también Lefebvre, en los procesos de implosión y explosión urbana, en el que existe una primera parte en que hay una concentración de la población y de las actividades productivas, para una segunda fase con las mejoras de la infraestructura, la migración, pasa a una fase de explosión en que la ciudad va creciendo hacia áreas alejadas del centro de la ciudad, del núcleo histórico. Y finalmente también está derivado los procesos de crecimiento económico, de cómo los indicadores como el Producto Interno Bruto de los países, sobre todo los países de renta media y baja, que son aquellos que más se pronostica su crecimiento económico, cómo van a hacer frente a los efectos negativos de la expansión. En términos generales, la expansión urbana ha sido estudiada a través de la literatura de las ciencias de la tierra, de la geografía, de la demografía, a través de lo que se denomina como Land Use, Land Cover Change, en que se establece a través del análisis de imágenes satelitales y sistemas de información geográfico las herramientas para poder analizar la evolución de los cambios de suelo, como por ejemplo los suelos vegetacionales, agrícolas, y los cambios de suelo urbano, como se ve en la imagen, y habiendo también avance como otras metodologías, como el análisis también de las imágenes nocturnas de las ciudades, como se puede apreciar en la imagen sobre Ámsterdam. Gracias. Por lo tanto, en términos sintéticos, se asocia en la literatura hasta el fenómeno de la expansión urbana a la escala y ritmo que hemos observado como formas urbanas insostenibles, en el que, como decía, esta delimitación y su conceptualización ha sido bastante debatida y discutida en la literatura, pero en términos generales, el fenómeno de la expansión como forma urbana insostenible se ha asociado como un modelo opuesto a la ciudad compacta. Como se observa en la imagen, los patrones del fenómeno de la expansión están asociados a una menor densidad, una mayor dependencia del automóvil, menor uso mixto enfocado predominantemente en los usos residenciales, y por ende una menor eficiencia del uso del suelo. Es por esto que a partir del urbanismo europeo, ¿cierto?, del siglo XIX, se establece, para controlar y mitigar los efectos negativos de la expansión, la planificación urbana y la regulación del suelo. Planificación que tiene su origen, como dije, en el urbanismo europeo del siglo XIX, que va teniendo los primeros intentos de planificación en la década de los 40 en Latinoamérica, con el objetivo vinculado a promover y poder combatir las desigualdades regionales
vinculadas principalmente a políticas de desarrollo territorial y regional en la década de los 40, en el que tenía por objetivo la planificación la finalidad pública, es decir, promover y maximizar el bienestar social. Planificación que tiene una relación directa con la forma de la ciudad, ya que tiene como directriz determinar, gestionar la forma de la ciudad, definiendo su ritmo y escala de urbanización. En este sentido, entonces, a partir de los años 50, como se observa en la imagen, que es un caso emblemático, el caso de la ciudad de Oregon en Portland, en Estados Unidos, en que a partir de la década de los 50, en la ciudad del sur global, se implementan lo que se denomina las estrategias de compactación, destacando justamente los límites urbanos o los cinturones verdes, con la finalidad de poder frenar el crecimiento urbano expansivo de la ciudad. Sin embargo, estas estrategias de compactación fueron insertadas, fueron implementadas en ciudades del sur global en contextos de globalización, reestructuración económica y neoliberalización. Bajo estas agendas, la planificación como función pública y como objetivo maximizar el bienestar social, su función pública retrocede, la función social de la planificación retrocede de manera significativa, y la planificación se convierte en un instrumento como un pilar de la economía en que más de que controlar el mercado es un instrumento facilitador del mismo, promoviendo una desregularización del suelo y una liberalización de la economía. Sin embargo, la planificación bajo esta agenda no significa una antiplanificación o una antirregulación per se, sino que se establece bajo esta agenda un modelo, una arquitectura geoinstitucional que establece mecanismos normativos que se adaptan y muchas veces se contradicen para poder hacer una promoción irrestricta al mercado. Es lo que también ha mencionado Magdalena Vicuña o Theodor en lo que se llama las verdaderas amalgamas normativas, en que la planificación bajo estas agendas se establece una amalgama normativa en relación a los nuevos mecanismos regulatorios y los antiguos marcos regulatorios, generando una hibridez, lo que hace también interesante para este trabajo analizar justamente los mecanismos normativos que tienen por objetivo regular la expansión urbana. El caso de estudio analizado es la región metropolitana de Santiago de Chile, una mega urbe latinoamericana, en el que los estudios han identificado una tendencia generalizada de expansión hacia áreas periféricas de la ciudad, con patrones de baja densidad, en los que había un despoblamiento de las áreas centrales y un desplazamiento de la población hacia áreas periurbanas, y se ha caracterizado en esta expansión el desarrollo de vivienda a través, por ejemplo, de condominios cerrados para familias de ingresos medios y altos, y también el desarrollo de viviendas sociales en la periferia a través de las políticas de Estado. En este sentido, es que en el año 1994 se establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago con la finalidad de poder promover una ciudad compacta, una ciudad densa y proteger el suelo agrícola y natural de la región. Definiendo entonces a través de un límite urbano y una zonificación de la ciudad, de la no ciudad, teniendo por objetivo poder recibir los nuevos desarrollos urbanos dentro del área urbana, no así lo que está fuera del límite urbano. En ese sentido, el plan regulador busca recuperar la tradición racional comprensiva que se había establecido a partir de la década de los 70 con el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, plan que tuvo una serie de reformas bajo las agendas neoliberales del 70 y el 80 que buscaron retroceder la función pública de la planificación, y este plan también cabe destacar que fue implementado de manera parcial en el territorio, es decir, en el año 94 aplicó solo sobre ciertos municipios, luego hacia el norte, luego hacia el suroeste, para el 2006 aplicar a la totalidad de la región, cuestión que observaremos también más adelante. Simplemente la metodología. Muy bien, tranquilo. Tiempo, ya. Desde el punto de vista de la metodología, como decía, sin perjuicio de que cada artículo tiene su metodología asociada, el resultado, discusión y conclusiones. En términos generales, los enfoques utilizados por este trabajo hay un enfoque cuantitativo y cualitativo. En realidad, bueno, arriba es cuantitativo y cualitativo abajo. Cuantitativo en el sentido de poder cuantificar cuánta expansión urbana a través del cambio de suelo urbano ha ocurrido en la región, calculando las tasas anuales del crecimiento físico de la ciudad, los cambios de densidad,
utilizando también la zonificación y el límite urbano establecido por el Plan Regulador Metropolitano. Y, en último lugar, para el tercer público sobre la relación de los factores, se utilizó un análisis descriptivo a través de lo que se llama un análisis exploratorio espacial de datos espaciales para poder analizar la influencia de los factores identificados con el crecimiento urbano observado. Y por otro lado, desde el enfoque cualitativo, se analizó la revisión documental de los textos normativos, de la ordenanza del Plan Regulador Metropolitano y también de las normativas asociadas al proceso de la expansión urbana. De la base de datos utilizada, acá destacar que se analizó la expansión urbana a través de la literatura de la cobertura del suelo, por lo tanto se utilizó los mapas de cobertura elaborados por CONAF del año 1997 y 2013, entendiendo, ¿cierto?, la área edificada como aquella cobertura del suelo, superficie impermeabilizada, que es lo que se ha utilizado también por la literatura. Y respecto a la planificación, al rol de la planificación, analizando la normativa, el límite urbano y la zonificación, fuente de datos del Ministerio de Vivienda, y luego también se analizaron los factores socioeconómicos como vivienda, población, renta media a través de la encuesta CACEN, del censo, y también la revisión de otras normativas que tienen que ver con la expansión urbana, como las parcelaciones agrícolas, utilizando la base de datos del SAC y de bienes nacionales para la regularización de la pequeña propiedad raíz. Entonces, los resultados de esta investigación, a modo de highlights o de poder establecer cuáles son los puntos centrales, estos son los 3 papers publicados disponibles. El primer artículo, ¿cierto?, que aborda la expansión de la ciudad en relación al plan regulador, pudimos identificar, luego ya lo profundizaré en detalle a continuación. Existe una expansión urbana acelerada en la región, principalmente hacia el norte y hacia el suroeste de la región, principalmente hacia los municipios rurales. Expansión que ocurre en mayor medida en el área definida como no urbana por el Plan Regulador Metropolitano, en contraste al área urbana que esperaba recibir estos nuevos desarrollos urbanos, y existe una disminución generalizada de la densidad como un síntoma de la expansión. En el segundo artículo analizamos los factores explicativos en lo que existe una correlación positiva, es decir, varios de estos municipios que se expandieron tienen una relación con el aumento de la tasa de viviendas, con la tasa del aumento de la renta media de familia, de la renta media de los jefes, jefas de hogar, también con la incidencia de ciertas normativas urbanas, y tuvieron una relación negativa con la aplicación de este límite urbano y densidad, cuestión que también abordaremos más adelante. Y por último, el tercer artículo, publicado en la revista EURE, analiza, ¿cierto?, identifica que existen mecanismos dentro del propio Plan Regulador Metropolitano y por parte de la normativa urbana que permiten expandir la ciudad y contradecir el objetivo del Plan Regulador Metropolitano de promover una ciudad compacta. En ese sentido, entonces, si observamos la tabla y el mapa, que es lo que comentaba, elaborado en base a los mapas de CONAF, en que la mancha gris es la mancha urbana del año 1997 y lo que está en negro la mancha urbana del año 2013, y la línea roja sería el límite urbano establecido por el Plan Regulador Metropolitano. Lo que observamos es que la ciudad se expande, la mancha urbana se expande un 124% en el periodo analizado, es decir, desde 60.000 hectáreas aproximadamente a más de 134.000 hectáreas en el periodo, y definimos y entendimos la área edificada, la área urbana analizada, como integrada por aquellos asentamientos humanos, zonas industriales de infraestructura, también de actividades mineras, militares, vertederos y también las parcelas agrícolas. Ahora, si analizamos los resultados de la expansión en relación al límite urbano de Santiago, llama la atención lo que aparece en el gráfico hacia la derecha abajo, que comentaba, si bien la ciudad se expande un 124%, un 75% del área urbana se expandió en el área no urbana establecido por el Plan Regulador, en contraste al 49% que sí se expandió dentro del área urbana. Es decir, la ciudad se expandió más, más allá del límite urbano, en mayor medida que en el área donde esperaba el plan recibir estos nuevos desarrollos urbanos. Si lo vemos desde la tasa anual de crecimiento físico de la ciudad, el Plan Regulador Metropolitano estableció una tasa del 2,8% para poder proyectada a recibir estos nuevos desarrollos urbanos dentro del área urbana definida. Sin embargo, la tasa anual de crecimiento en el periodo analizado fue mayor,
fue de 5,2%, y si lo vemos, lo desagregamos, ¿cuánto fue la tasa de crecimiento físico dentro del área urbana? Fue casi igual, fue un 2,8%. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, dentro de otras provincias o subregiones de la región, como Chacabuco y otras, fue superior dentro del área urbana. Y lo que llama también la atención es que fuera del área urbana, la tasa de crecimiento anual fue estimada en una tasa de 14%, es decir, fue mucho mayor la tasa de crecimiento fuera que dentro del área urbana. Y para finalizar, en este punto también se identificó que existe una disminución de la densidad a nivel regional con una tasa de disminución de un menos 3,1. Por otro lado, a nivel de municipios, identificamos acá, por ejemplo, que la mayoría de la expansión se produjo en las áreas agrícolas de la región, perdiendo entonces esta expansión ocupando la superficie agrícola, y se produjo en su mayoría en los municipios categorizados como rurales de la región. En relación a los factores explicativos, identificamos que existen, como mencionaba anteriormente, una relación positiva, es decir, los municipios con mayor área, con mayor promedio de altitud, con mayor tasa anual de vivienda, de población, de ingreso de renta media de jefa de hogar, fueron los que más se expandieron. A su vez, también con la aplicación de dos normativas, como el decreto ley 3516, que permite las parcelaciones de agrado, y el decreto ley 2026-95, que permite la regularización de la pequeña propiedad raíz en suelo público, suelo fiscal. Y por otro lado, hay una correlación negativa con la aplicación del plan regulador metropolitano y con la tasa de densidad. Justamente, con el énfasis, ¿cierto?, de este trabajo de investigación, podemos observar estos 4 mapas. La primera parte de arriba, que analiza, ¿cierto?, la relación, como comentaba, el plan regulador se aplicó, pero se aplicó de manera parcial, es decir, se aplicó en el año 94 sobre el área central, dejando los municipios principalmente periurbanos y rurales sin plan, y lo que arroja en ese mapa como resultado es que la expansión urbana observada ocurre en mayor medida en los municipios que quedaron fuera del plan regular metropolitano. Y por otro lado, en un patrón muy similar, hacia el sur oeste de la región, existe una correlación positiva, es decir, los municipios que más se expandieron tienen relación con la aplicación de la normativa de las parcelaciones de agrado y también con la regularización de la pequeña propiedad raíz. Ahora bien, identificamos y analizamos entonces cuáles son el estatuto del suelo y cuáles son aquellos mecanismos respecto que dicen relación con poder controlar y poder promover la expansión urbana de la ciudad. Y analizamos principalmente estas 2 herramientas que tiene el plan regulador. Uno es el límite urbano, que es el mapa de la izquierda, que define, ¿cierto?, en lo que se ve la línea roja con el área gris. Esa es el área definida y esperada por el plan regulador, que esperaba recibir los nuevos desarrollos urbanos. Y lo que está afuera es lo que define el plan regulador como área excluida del desarrollo urbano, con el objetivo de proteger el suelo agrícola y de valor natural para la región. Cuestión que ya vimos que no se cumplía. Y en ese sentido, entonces, analizamos, bueno, cuál es el estatuto del suelo rural bajo la normativa. Acá identificamos que hay una múltiple normativa, ¿cierto? Como dice la investigación de Lucas Sierra, existe una verdadera selva normativa en la que existe una multiplicidad de normas que inciden en el proceso de expansión de la ciudad, y generalmente se enfatiza, ¿cierto?, a estos 3 cuerpos normativos que dicen relación con la planificación y la regulación del suelo, que es la Ley General de Urbanismo, la Ordenanza General de Urbanismo y el Plan Regulador Metropolitano. Acá lo interesante es que la Ley General de Urbanismo establece un límite urbano en el que establece en el área rural la prohibición como dice, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones. Y el área rural se define como aquel territorio ubicado fuera del límite urbano, y además el Plan Regulador Metropolitano lo define también como un área excluida del desarrollo urbano, lo que está más allá del límite. Sin embargo, como anticipaba, existen una serie de mecanismos normativos dentro del propio plan y dentro de la propia normativa urbana que permiten expandir la ciudad y contradecir el objetivo del plan regulador.
Por ejemplo, el artículo 55, que si bien establece esa prohibición de construir más allá del límite urbano, establece una serie de excepciones como la instalación de viviendas sociales, de actividades complementarias de la actividad industrial, de equipamiento, construcciones agrícolas, la construcción también de equipamiento, y lo que comentábamos que también se observaban en los mapas analizados, el decreto ley 3516, que es aquel que permite el desarrollo de los denominados parcelaciones de agrado, es decir, la instalación de viviendas unifamiliares en superficies de 0,5 hectáreas en los predios agrícolas, y por otro lado, también el decreto de ley que permite la regularización de la propiedad, pequeña propiedad raíz en terrenos fiscales. Y por otro lado, también hay un cambio en la planificación que, si bien el Plan Regular Metropolitano establecía como objetivo promover una ciudad compacta, establece lo que se denominan unos diferentes mecanismos denominados planificación por condiciones, en que el legislador y el planificador le permiten al desarrollador inmobiliario poder urbanizar y expandir la ciudad siempre y cuando asuma los costos de urbanización. Para ir cerrando justamente entonces en materia de discusión y conclusiones, en el periodo observado, al igual que han observado otros estudios, se observa una expansión de la ciudad, una expansión acelerada, principalmente hacia las áreas periurbanas y rurales de la región, hacia el norte y suroeste, y se identifica también una expansión rápida y de baja densidad. En el sentido, en la relación del plan regulador y la normativa urbana, podemos identificar que existe un rol híbrido del Estado en que hay una desregulación del suelo rural, y por otro lado, el propio Estado establece mecanismos que permiten expandir la ciudad y contradecir el objetivo del plan. Es decir, la expansión urbana no ocurre ocurre no a pesar de, perdón, sino que a través de la normativa urbana existente. Esto hace sentido también lo que ha establecido los estudios de Cruz Muñoz, por ejemplo, en que ha habido una evolución en la producción de la ciudad urbana hacia espacios formalmente construidos, más que espacios también informales, con un fuerte respaldo institucional. Es lo que también se ha denominado como el caso de Santiago, como la normatividad de la ciudad difusa, en el que la legislación urbana dota a los agentes desarrolladores inmobiliarios de los instrumentos necesarios para poder expandir la ciudad y implantar el modelo residencial prácticamente en cualquier ámbito territorial. Y por último, como último elemento, se discute entonces si es que esta expansión urbana observada es finalmente un fenómeno no deseado por la planificación, es decir, un modelo asociado a forma urbana y sostenible, o bien una estrategia de uso de suelos planificada, pero de forma diferente. Para cerrar, se plantean como futuras líneas de investigación, en primer lugar, poder indagar, ahondar y comprender qué patrones urbanos se están produciendo y qué mecanismos están habilitando, los mecanismos normativos que están habilitando esta tipología y este tipo de desarrollo urbano que se producen más allá del límite urbano. Y por otro lado, como dice también la investigación de Francisca Schmidt, analizar el margen de discrecionalidad, es decir, cómo existen patrones de desarrollo urbano que se desarrollan amparados por la normativa, pero más allá del límite urbano, y analizar este margen de discrecionalidad en el sentido de certeza, de flexibilidad que tienen los agentes para poder instalar estos desarrollos en áreas no destinadas para aquello. Finalmente, como propuestas que están también más precisadas en los artículos publicados, se propone evaluar, ¿cierto?, los mecanismos que permiten expandir la ciudad y por ende contradecir el objetivo del plan de promover una ciudad compacta, promover políticas de vivienda asequible y accesible en las zonas centrales o las áreas urbanas destinadas para aquello, fortalecer la protección del suelo agrícola y forestal, ya que, como hemos visto también en otras ciudades, expandir la ciudad hacia el suelo agrícola, eso también perjudica, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria, y establecer un estándar de regulación del suelo rural que permita establecer instrumentos y una institucionalidad y una gobernanza adecuada para no evaluar a nivel de proyecto, por ejemplo, sino a nivel de otras escalas, que es lo que hemos estado observando. Y finalmente, evaluar también y analizar los efectos no deseados de políticas de baja densidad que pueden traer consecuencias sociales y ambientalmente negativas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Juan Pablo por la presentación.
eh, perfecto en el tiempo, incluso hasta se sobraron 2 minutitos, así que para la próxima podéis manejar ahí. Sí, antes de darle la palabra a nuestro invitado, quería comentar un par de cosas breves respecto al tema del crecimiento urbano, que es un tema que ha sido ampliamente estudiado, sobre todo en el caso de Latinoamérica, ¿cierto? Nuestras ciudades en Latinoamérica son muy extensas, en algunos casos poco densas, y en el caso específico de Santiago, nosotros en los últimos años lo que hemos visto ha sido una complejización de los patrones de crecimiento urbano, ya que no solamente tenemos densificación, ¿cierto? Que es lo que se ha dado con fuerza en las zonas más centrales y pericentrales, sino que la expansión urbana también continúa dándose. Y de hecho es un tema de mucha relevancia que se comprueba en términos de política pública a propósito de la última parte que nos exponía Juan Pablo, con al menos la presentación de 2 proyectos de ley, ¿cierto? Uno que tiene que ver con el control de las parcelas de agrado y muy recientemente, de hecho el día de ayer, ¿cierto? Con la presentación de un proyecto de ley que lo que busca es tratar de modificar procedimientos y mejorar la aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Así que es un tema de mucha discusión, muy actualizado, visto, y quiero destacar eso por parte de la tesis de Juan Pablo, visto desde una manera, desde una visión, incluso metodológica bastante amplia, ¿cierto? Con un análisis cuantitativo, ¿cierto? Que estaba lejos de la formación inicial de Juan Pablo como abogado, así que tuvo que aprender estadística, sí, etcétera, pero eso le permitió tener una visión súper amplia del tema que él está investigando. Y además también otro contexto importante, el tema de hoy día de la presión por suelo, ¿cierto?, que existe a propósito del déficit habitacional. Entonces, por eso es que quisimos invitar a Diego Gil, quien es doctor y máster en Ciencias del Derecho de la Universidad de Stanford y abogado de la Universidad de Chile. Desde el año 2014 se desempeñó hasta el 2018 se desempeñó como académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y su foco de investigación se encuentra en la intersección entre el derecho público y las políticas sociales, especialmente en el ámbito de la vivienda, la propiedad y el urbanismo. Y entre otros temas ha estudiado cómo el derecho y las políticas públicas inciden en los patrones de segregación social y urbana. Así que muchas gracias, Diego, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Te damos la palabra. Por supuesto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al Instituto de Estudios Urbanos por haberme invitado a comentar la tesis doctoral de Juan Pablo Schuster, a quien pronto tendremos que llamar doctor Schuster. La verdad es que es un agrado, ha sido un agrado tener la oportunidad de leer su trabajo y aprender sobre este tema tan importante para las políticas públicas. Esta es una tesis, bueno, como ya comentó Juan Pablo, que ya está en versión final, se hizo a través de, muchas veces en los programas de doctorado uno tiene la oportunidad de escribir una gran monografía, o escribir 3 trabajos científicos. Juan Pablo siguió esta segunda versión, esta segunda modalidad, y ya tiene 3 trabajos publicados en revistas científicas de muy alta calidad, así que la verdad es que es bien impresionante la producción que él logró realizar durante este tiempo. Así que obviamente felicito a Juan Pablo por su trabajo. Entiendo que también hay familiares de la casa, así que también felicito a sus familiares, a su señora por haberlo apoyado en este proceso que hace bien, es duro y solitario de escribir una tesis doctoral. Entonces, a ver, yo quiero, antes de que podamos tener la oportunidad de conversar todos sobre estos temas, quiero básicamente concentrar mi intervención y mi comentario en dos puntos. Primero, destacar las que yo creo que son las principales contribuciones de esta tesis doctoral. Y en segundo lugar, proponer algunas líneas de trabajo futuro. Obviamente una tesis doctoral tiene que tener un foco, un cierto límite, sobre todo cuando uno estudia temas tan relevantes y tan complejos, uno puede seguir por siempre, digamos, investigando estas cosas. Por eso los gringos dicen que there's no better dissertation than a done dissertation. No hay mejor tesis que una tesis completada. Y en ese sentido es muy bueno que en algún minuto Juan Pablo haya decidido, ya, yo voy a llegar con esto. Estos van a ser mis 3 artículos, ¿cierto?
Probablemente que toda tesis doctoral termina y uno proyecta nuevas líneas de investigación, y yo lo que también quiero hacer acá es ofrecer algunas nuevas líneas, nuevas orientaciones que pueden trabajarse a partir de lo que ya se hizo en estos tres papers. Entonces, ¿cuáles son para mí como las contribuciones centrales de la tesis de Juan Pablo? Bueno, lo primero es que obviamente él hace una cuantificación de la expansión urbana en Santiago, de lo que se llama el sprawl en inglés, ¿cierto? Un fenómeno que es tan relevante en muchas ciudades en el mundo y que obviamente genera problemas y externalidades que son bien significativas. Entonces yo creo que tener una idea un poco más clara de cuáles son los alcances de esta expansión urbana en una ciudad como una ciudad compleja, grande, como Santiago, yo creo que es una contribución bien importante. Lo segundo, creo yo, que está detrás de estos tres artículos es la idea de que la expansión urbana no se produce aleatoriamente, sino que tiene sesgo, se concentra en ciertos lugares más que en otros. ¿Ah? Entonces, entender bien por qué se ha ido concentrando en algunos lugares y no en otros, es yo creo que un aporte importante de la tesis de Juan Pablo. Hay limitaciones físicas, obviamente, y eso está bien documentado en el trabajo de Juan Pablo, por qué, por ejemplo, en Santiago hacia el oriente se expande menos que hacia el sur o hacia el poniente. Pero las limitaciones físicas no son las únicas que explican cómo va creciendo esta mancha urbana. Y yo creo que esos patrones son muy interesantes de poder identificar. En la tercera tesis, y aquí entrando en cuestiones más provocativas, las tesis también tienen que tener un poco de provocación, obviamente. Ese es como el rol de los académicos, tratar de proveer evidencia que pueda provocar reflexiones y debates. Es que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago no ha sido un instrumento del todo efectivo para controlar esta mancha urbana que va creciendo, ¿ah? Y que va generando de nuevo problemas, externalidades. Entonces, evaluar el rol del plan regulador que tuvo en algún minuto esta idea de poder contener lo que había ocurrido en los 70 y los 80, y contrastar esa pretensión original con lo que ha ocurrido en la realidad, yo creo que es un tercer aporte importante de esta tesis doctoral. Lo cuarto es esta dimensión institucional, que como buen abogado Juan Pablo también identifica, y es que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago tiene lo que uno podría llamar resquicios, resquicios legales. O sea, hay contradicciones internas dentro del Plan Regulador Metropolitano que parecieran como cooptar su propósito de contención de la expansión urbana. Entonces, identificar bien esos mecanismos internos que hacen que los objetivos de este plan sean en algún sentido inconsistente, es otra cuestión que creo que es importante que ha identificado Juan Pablo. Pero eso no solamente tiene que ver con el plan, obviamente, también tiene que ver con otras normativas, es decir, hay otras fuentes normativas, otras leyes, otros decretos que también, digamos, alteran el propósito original del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces, identificar cómo este conjunto de normativas, algunas que están incluidas dentro del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero otras que están fuera del Plan Regulador Metropolitano y que pertenecen a esta selva normativa que mencionaba Juan Pablo, creo, un cuarto aporte importante de la tesis de Juan Pablo. Y por último, un quinto aporte es tratar de identificar algunas variables sociodemográficas que están correlacionadas con esta expansión urbana. ¿Ah? Entonces, Juan Pablo logró identificar que hay algunas variables que se mueven al mismo tiempo que la mancha, ¿cierto? Como por ejemplo los ingresos o la menor densidad, ¿ah?, poblacional. Es decir, lugares con menos densidad poblacional o con mayores ingresos son lugares más propensos a que se generen estos procesos de expansión urbana. Entonces, identificar esas variables yo creo es importante porque son variables que eventualmente la política pública podría enfrentar. Entonces, a modo de resumen, yo creo que es muy interesante el trabajo de Juan Pablo porque de algún modo dialoga con esta idea que varios autores han elaborado a partir de otros contextos geográficos
de que los patrones urbanos son institucionalmente creados. Hay un marco institucional, un sistema institucional que va determinando el desarrollo urbano. Entonces, pensar cómo estas variables institucionales afectan nuestros procesos de expansión urbana, yo creo que es una cuestión importante. No es solamente una cuestión social, no es que socialmente, o sea, espontáneamente la sociedad se organice para, digamos, instalarse en un territorio de un determinado modo. Eso obviamente es una variable importante, una variable sociológica importante. Pero además, la forma en cómo las instituciones se diseñan, las normativas se diseñan y se implementan, también inciden en esta mancha urbana. Y yo creo que esa es una tesis general a la cual creo que dialoga muy bien con la investigación empírica de Juan Pablo. Déjenme pasar a la segunda parte respecto de posibles líneas de trabajo futuro. Un aspecto que yo creo que es interesante de profundizar, y lo hemos conversado un poco con Pablo en algunas instancias anteriores, tiene que ver con este concepto bien clave que él aborda en su trabajo, esta variable bien clave que es lo que él llama en su tesis el built-up, es decir, esas zonas construidas dentro de la ciudad y fuera del radio, dentro y fuera del radio urbano. Esa categoría que él ocupa de la base de datos de CONAF, creo, ¿sí? Es una categoría bien amplia, reúne varios tipos de edificación bien distintos. Entonces ahí podemos encontrar edificaciones que tienen que ver con desarrollos industriales, tienen que ver con desarrollos residenciales, parcelaciones, etc. Entonces es una variable que yo creo que es bien importante desde el punto de vista de política pública tratar de profundizar y desagregar, porque uno quisiera tratar de mirar las correlaciones que ya hizo Juan Pablo a un nivel más desagregado para ver cómo esas correlaciones se desagregan con qué tipo de edificación. Yo creo que es una línea de trabajo futura que será súper interesante que Juan Pablo pudiera desarrollar. Lo segundo tiene que ver con tratar de, una vez que ya Juan Pablo logró mapear algunas de las variables más relevantes en este fenómeno, creo yo podría ser interesante pasar del análisis más bien correlacional al análisis más bien de diferencia causal. Ahí es algo que los economistas, por ejemplo, han trabajado mucho, los economistas urbanos, en estos modelos de diferencia causal, y lo que también sería importante para hablar de ver cuáles son como las causas-efectos aquí. O sea, ¿qué es lo que causó? Muchas gracias. ¿Qué es lo que causó qué? Entonces, identificar esas relaciones como causales, yo creo que también es una pregunta como de política pública de primer orden y a la cual Juan Pablo se podría dedicar en el futuro. Son simples sugerencias, obviamente. Lo tercero, que creo yo que es súper interesante de poder pensar y explorar de un modo más extenso, es lo que uno podría llamar la economía política de la expansión urbana. El concepto de economía política es un concepto difuso, pero uno podría pensar que hay como tres componentes, tres factores que inciden mucho sobre la expansión urbana y en general sobre cómo afecta la institucionalidad sobre los patrones de desarrollo urbano. Primero está el debate de ideas. Hay ideas que a veces están articuladas institucionalmente que yo creo que afectan mucho cómo se van generando, implementando regulaciones que finalmente afectan el desarrollo urbano. Entonces, piense, por ejemplo, la planificación urbana durante los 70 y los 80. Tenía esta idea de que la forma de bajar los precios de la vivienda era simplemente extender el radio urbano. Aprendimos, obviamente, que esa no fue una idea muy beneficiosa para el desarrollo urbano de nuestro país. Pero yo creo que todavía de vez en cuando es una idea que se articula y que se piensa y se elabora en el debate público. Hay otras ideas también, y ideas que a veces están como muy arraigadas culturalmente. El tema de la parcela, el tema de vivir en ciertos espacios más amplios, etcétera, es una idea que también está culturalmente arraigada, la idea de la propiedad privada, por ejemplo. Son todas ideas que yo creo que influyen sobre cómo vamos organizando institucionalmente el desarrollo urbano. Yo creo que es importante entender cómo ese debate más bien ideológico influye sobre este tipo de cuestiones que estamos evaluando. También un segundo componente dentro de esta economía política tiene que ver con
los intereses. ¿Ah? Aquí, obviamente, en la expansión urbana hay intereses económicos relevantes, ¿ah? Que afectan, creo yo, inciden sobre estos patrones. Eh, Está el tema, por ejemplo, de la construcción, de la activación económica. La política urbana siempre ha estado muy conectada con la activación, con los procesos de activación económica. Entonces, muchas veces se generan presiones muy fuertes para extender el radio urbano por un factor que tiene que ver más bien con intereses económicos de mediano y corto plazo. ¿Ah? Y por último, tiene que ver también con la relación entre las instituciones. ¿Ah? Como por ejemplo, a veces la fragmentación jurisdiccional al interior de nuestras ciudades, que se ha dado fuertemente en Santiago, pero uno lo empieza a ver en otras regiones en el mundo, en Chile, perdón, también afecta estos patrones de extensión urbana. Entonces, entender de modo más global la economía política de la expansión urbana, yo creo que es algo que es parte de la tesis doctoral, pero que se podría eventualmente profundizar y quizá pronto Juan Pablo nos regale un libro más global sobre todas estas cuestiones. Cuarto punto que quería mencionar, ya voy cerrando, perdonen la extensión, tiene que ver con cómo el tema de la expansión urbana conversa con la densificación al interior de la ciudad. Y eso es algo que nosotros hemos estado conversando porque yo actualmente estoy trabajando fundamentalmente en ese aspecto que tiene que ver con la densificación dentro de la ciudad. O sea, algunos de nuestros resultados, por ejemplo, sugieren, en nuestra investigación, sugieren que existe una cierta correlación entre barrios de altos ingresos y una probabilidad de que en el tiempo la regulación urbanística se vuelva más restrictiva. ¿Ah? Es decir, barrios de altos ingresos en la ciudad de Santiago. Dentro de la ciudad de Santiago pareciera que están algo así como congelando el plan regulador, incluso restringiendo más el plan regulador. Y esto es como estos juegos de niños, ¿cierto? De que uno a veces golpea por un lado y aparece algo por otro lado, ¿cierto? Entonces, obviamente que esos procesos de lo que en la literatura norteamericana se llama downzoning, es decir, generar mayores restricciones urbanísticas, y también afecta las presiones que ocurren en el margen extensivo de la ciudad, en la expansión urbana. Entonces, tratar de entender esto que Juan Pablo llamaba los efectos no deseados, es decir, cómo patrones al interior de la ciudad afectan lo que pasa afuera de la ciudad, yo creo que es una cuestión súper interesante de mirar. Y por último, el punto que mencionaba Lucho me parece bien importante, que tiene que ver con los instrumentos de planificación, o sea, cómo mejorar nuestros instrumentos de planificación. Acaba de aparecer este proyecto de ley que envió el Ministerio de la Vivienda al Congreso para agilizar y facilitar los procesos de planificación urbana, de generación, de actualización de instrumentos de planificación territorial. La falta de planificación, obviamente, es un espacio que permite muchas veces que se tomen decisiones que no son las que uno quisiera tomar si uno mira como el interés público agregado. Entonces, tratar de pensar cómo la tesis de Juan Pablo dialoga con la forma en que nosotros tenemos de actualizar, elaborar nuestro instrumento de organización territorial es algo como que también me parece muy importante y que se pudiera seguir profundizando en el futuro. Así que termino con eso. Felicito nuevamente a Juan Pablo por la tesis doctoral y creo que aquí hay un montón de ideas que van a permitir una agenda académica bien interesante y activa en el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por los interesantes comentarios, no solamente hacia la tesis, sino que también hacia el tema, sobre todo planteando una agenda de futuro, de trabajo futuro, y el libro también, Juan Pablo, que le pone como desafío ahí. Bien, se viene, ¿no? Sí. Oye, la idea de estos conversatorios no solamente escuchar una presentación y no solamente escuchar un comentario, sino que también conversar y debatir sobre un tema tan atingente como el que estamos tocando hoy día. Entonces, tenemos un ratito, una media hora como para hacer comentarios y después también le vamos a dar la palabra a Juan Pablo para que pueda contestar las dudas que ustedes pueden plantearle o pueda comentar, ¿cierto? Las cosas que puedan salir, bueno, y también a Diego. Entonces, ofrezco la palabra.
Si pueden decir su nombre Y hablar fuerte. y hablar fuerte, por favor. Buenas tardes a todos, soy Juan Carlos Santarriaga, soy colombiano, y en Colombia, digamos, estamos un poco afectados aparecen muchos asentamientos, barrios nuevos que nunca se planearon. Tenemos unos planes de la ciudad donde está muy organizado dónde va a crecer la vivienda y las residencias en la ciudad, pero esa es una cara de la moneda. Esa es la mitad del crecimiento en residencias, mientras que la otra mitad pues, se da en suelos que nunca se planeó que haya buen crecimiento, en suelos restadores, que inclusive pueden estar en alto riesgo, y que digamos eso pone en jaque al gobierno local para cómo responder a las necesidades de las poblaciones potenciales. Entonces, viendo toda esta discusión, quería preguntar cómo es el caso de Santiago. Creo que Juan Pablo estudió mucho la institucionalidad que hay alrededor de todo este crecimiento en esta zona. Entonces, un poco cómo se piensa desde las leyes y desde la institucionalidad, cómo proveer los servicios que necesita esta población cuando se asientan en lugares que nunca se planeó que haya habido una vivienda, pero ya hoy en día están. Entonces, y hay que atender sus necesidades, necesidades de educación, salud, transporte, servicios básicos, que es un reto completo. Entonces, quisiera conocer un poco cómo se aborda ese reto en este caso. Gracias, Camilo. Vamos a apuntar unos tres comentarios y le ponemos la palabra a nuestros panelistas. Andrés. Andrés Signoret, de CEDEUS, o el Instituto de CEDEUS, digamos. Mi pregunta va un poco agarrándome de lo último que dijo Diego con respecto a cómo entender la simultaneidad de los procesos de expansión y densificación. Un 80% de la literatura sobre ciudades que se ha escrito en Santiago de los 90 ha girado en esos dos polos. Si en los 90 era un poco la amenaza de la mancha de aceite, esta expansión terminable en la ciudad, ya en los 2000 y 2010 es como que toda la literatura se abocó a la densificación como fenómeno nuevo y dejó de lado un poco la expansión, sabiendo que la expansión nunca dejó de detenerse. Le pregunto a Juan Pablo, en el análisis más bien histórico o de todo el rango de tiempo que tuviste, ¿se identifica en algún momento cierto impacto de la densificación? O sea, cierta ralentización o disminución de los patrones de expansión que se podrían explicar porque en el fondo el mercado inmobiliario se abocó con un poco más de fuerza al fenómeno de densificación, o la expansión nunca pierde su fuerza y en el fondo son dos fenómenos que tienen que considerarse igual de importantes en este momento. Gracias, Andrés. Pablo. Pablo Contucci, arquitecto, actualmente secretario ejecutivo de la Asociación Ciudad Vivienda y Territorio, que es donde se han fraguado algunos de los proyectos de ley que introdujo. Quería sobre todo felicitar a Juan Pablo por el sólido de la información que provee y luce. Es bien interesante ver cosas que se sospechan, pero ver las medidas y cuantificadas como lo pasó Juan Pablo. Y más bien quería hacer un par de comentarios. Uno es que este crecimiento, uno es el que acabas de hacer tú, y es que cómo en el plazo más largo del desarrollo de la ciudad ha sido el equilibrio entre extensión urbana y densificación. Hace poco vi el Centro Estudio en Limbo presentó un informe sobre, ya lleva varios años, porque es la primera información del 1980, de la extensión del área contigua de las ciudades en Chile. Y tenía un par de buenas noticias. Una es que las ciudades en general tienen estabilidad creciendo al mismo tiempo, al mismo ritmo, en extensión que en densificación, cosa que no era antes. Y hubo periodos en que fue al revés. Creció mayoritariamente, en el periodo inmediatamente anterior, mayoritariamente en densificación, y antes solo en extensión. Entonces, hay como unos péndulos que parece que estarían llegando como a un centro. Es interesante. Pero luego, la segunda pregunta es respecto, comentario respecto, o preguntas ya para adelante, para la tesis. ¿Es ese crecimiento que se ha dado a la periferia responde a qué destinos de edificación? Es un crecimiento, pues lo asociamos con la vivienda en general, pero en realidad en Santiago, en particular, y algunas ciudades intermedias de Chile, el crecimiento por extensión para servicios, y principalmente, especialmente logística y bodegaje, es enorme. No sé cuánto, pero es muy grande. Entonces, también sería interesante ver
cómo ese crecimiento ha ido teniendo distintas versiones, porque a mí me parece que en los 90 y los 2000 esa expansión urbana fue residencial, principalmente, pero probablemente hoy día no es tan, sigue siendo residencial, pero tiene un componente de servicio y de logística muy importante que tiene que ver con la economía abierta del país y que es una consecuencia de política económica más que de política urbana. Luego, el tercer comentario que quería hacer tiene que ver con los instrumentos. Y es interesante cómo Juan Pablo pone todos los elementos, los instrumentos que hay que contradicen el plan regulador metropolitano o que permiten de alguna manera legal o casi legalmente hacer lo que nos acaba de comentar de Colombia, que aquí hay unos mecanismos muy a la chilena que parecen que fueran legales para que la extensión urbana se dé de una manera legal. Uno puede obtener un permiso de edificación, uno puede hipotecar la propiedad, o sin un crédito hipotecario, cosas que se dificultan mucho cuando la informalidad es aún mayor. Pero el efecto es el mismo. O sea, un poco respondiendo de la respuesta que Bogotá tiene 5% de su territorio urbanizado informalmente. Acá no, acá decimos, no, tenemos altísima formalidad, pero formalidad con mecanismos como los que tú detectas, que son contradictorios y que corren con todo lo que escribe el TRMS. Y en ese sentido, las parcelaciones son un tema central hoy día y es un predictor de lo que va a pasar en el resto del país con eventos que hay con las 350.000 parcelas que ya hay aprobadas al norte del país. Y esto tiene que ver también con posturas política y ideológica respecto a la planificación. Todo lo que tú señalabas del periodo donde la planificación urbana hizo un se retrasó en aras de planificar más la economía que el territorio, tiene un componente político muy importante. El otro día, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde se estaba discutiendo la proyecto de ley de parcelaciones, había unas indicaciones de dos diputados que querían evitar lo que el proyecto ejecutivo busca, que es que cada región tenga la facultad de definir la subdivisión de mínima en el área rural. Hoy día solamente lo tienen en el área metropolitana, Valparaíso y Concepción. El proyecto de ley dice que todas las regiones deberían tener la misma facultad. Pero inmediatamente salta una postura política súper ideologizada que no, que es una excesiva regulación. Entonces, en vez de solo mantener las 3 regiones, no, que ninguna tenga. Y que se mantengan los 5.000 metros cuadrados para todo el país, como si el país fuera una mesa igual en todas partes. Entonces, ese componente ideológico es el que logra que haya contradicciones y que entonces se busca una salida. El mismo componente que tenemos también, no tan político, pero ideológico igual, que es que en Chile pensamos que la ciudad termina en el límite urbano. Y afuera hay un área pura rural. Y no es verdad, no tenemos ningún instrumento que se haga cargo de esa gradiente que hay en el territorio. Entonces, es súper interesante verlo cuantificado y cualificado como lo puso Pablo. Bien, gracias, Pablo. Sí. No me queda claro la relación ahí entre... No, porque generación Y a poco... estoy tan de acuerdo con mi compañero Pablo Cuchi, de esto también, que el tema de la Logización. ideológica determina mucho las decisiones que tomamos, por lo tanto son muy cambiadas. Entonces no permite preguntarse cuál es la ciudad que queremos, porque cada uno que se lo pregunta, cada uno tiene una visión de la ciudad distinta. Ese es el primer punto. Entonces no tenemos una visión a largo plazo. Por eso creo cada día más que las pequeñas instituciones, como por ejemplo la alcalde, que hay en su zona, pueden hacer mucho en su área, como ve el ejemplo de Medellín, entiendo. Ya, Medellín ha tenido una evolución increíble, también producto de alguien que tuvo una iniciativa y logró convencer y cuestionarse, con una ciudad que hoy día es mucho más amable, entiendo, lo que es espacio público. Cosa que es mucho más manejable por el tema del espacio público. Nosotros los arquitectos vemos más la ciudad como espacio público, el espacio privado y el espacio público, el espacio de trabajo, el espacio de recreación, digamos. Y los planificadores, claro, lo ven más como un tema político-económico, ¿cierto? Entonces, esto del espacio público, yo creo que una cosa, una escala también menor, sería interesante complementar el transporte en la gran escala, con alguien que complementara un poco, que a través de cosas mucho más pequeñas, como barrios, o digamos, comunas, pueden tener una evolución que vayan siendo ejemplo para que otros puedan repetir, que sea un efecto, por supuesto,
sustentable porque pueda repetirse, si no se repite el día no vale, los fondos no se puede. Entonces, sería interesante que alguien se entusiasmara y complementara el trabajo, Juan Pablo, que en la gran escala, un estudio a pequeña escala, que pudieran de alguna manera invitarse los dos, sacar conclusiones y que esas conclusiones no dependan de la política o de la política de turno, sino que tengan una visión de cuál es la ciudad que queremos en definitiva. Bien, muchas gracias. Yo me voy a aprovechar de mi rol de moderador y también voy a hacer una pregunta. Otra más, Juan Pablo, así que ahí te voy a gastar toda la tinta del lápiz. No, súper preciso, porque siempre nosotros vemos la expansión como algo absolutamente negativo, nocivo, como algo, ¿cierto?, que tiene una serie de externalidades negativas. Entonces te quería preguntar sobre eso, sobre si es una visión que deberíamos mantener o puede existir una expansión urbana con que no sea algo necesariamente negativo, ¿ya? Y sobre todo, ¿cómo podemos compatibilizar, ¿cierto?, estos instrumentos que tienden a contener la expansión urbana con una ciudad que demanda espacio por vivienda a un precio asequible, digámoslo así, de suelo, con un déficit habitacional gigante? De eso se lo dejo a los dos para que puedan comentar sobre eso. Juan Pablo, te doy... Sí, súper cortito. Yo también más sobre militancia, pero voy en el instituto. Pues me un poco como más detalle como respecto a los instrumentos que permiten esta expansión fuera del límite urbano y tu opinión respecto a la permanencia de estos instrumentos o estos mecanismos. No sé si he podido profundizar en como algunos de ellos crees que podría mantenerse o modificarse de cierta forma, o que es mejor tal vez como eliminarlo o dejarlo derogado. ¿Cuál es como tu postura más política respecto a eso? Gracias, Emma. Ahora sí, le damos la palabra a Juan Pablo. Pues yo entonces, ya. Sí, vale. No, igual. Podía hacer no necesariamente contestar cada cosa, sino que hacer una revisión. Yo creo que. ¿A tu papá sí tenéis que contestar? No, sí, también lo podría. No lo propone, también lo puede hacer. Sí, principalmente, bueno, vemos que es un tema obviamente súper interesante y que uno que lo quiera como tapar, vemos que los datos están y es una realidad. Digo, las ciudades se están expandiendo. Creo que lo interesante es como también lo que ha hecho Pedro Abramo respecto a la ciudad confusa, que es cómo las ciudades son dos caras de la misma moneda, es decir, cómo las ciudades compactas y cómo las ciudades expansivas se producen como de manera centrifugada o simultánea. Recogiendo también como lo que decía Diego respecto a las nuevas como líneas futuras de investigación. Claro, existe también de la literatura el Land Use, Land Cover Change, como que lo que yo usé era nivel 1, hay otros niveles 2, 3 que uno puede profundizar para justamente identificar qué tipo de edificación estamos observando, y eso creo que también una de las propuestas es decir, hacer como más el match entre la normativa que lo habilita y el tipo de edificación o la demanda de destino que se está utilizando, que es algo que por lo menos a mí me llama la atención como abogado desde el punto de vista como de lo que se llama la geografía legal, es decir, cómo de alguna manera la normativa que es abstracta tiene una aplicación en el territorio y también cómo ciertas condiciones del territorio hace que se aplique ciertas normativas sobre otras. Entonces, yo creo que justamente ahí también tengo un cuarto artículo que dejé un poco de stand-by, pero la idea era analizar qué pasa cuando el plan regulador delimita áreas urbanas, cómo eso puede generar como efecto spillover no deseados o indeseados el crecimiento de áreas de la mancha urbana fuera del área planificada. Y eso yo creo que es interesante porque también como hacía el énfasis Diego, creo que hay un debate sobre la economía política de esto, y yo creo que lo más interesante, volviendo sobre todo en el área rural, es lo que creo que se está haciendo es hacer un debate, es decir, porque hoy día como está planificado, como alguna vez hemos dicho, como no planificar es una manera como neoliberal de planificar, hacer el debate, es decir, porque hoy día la lógica que hay para la ocupación del espacio rural es muy de proyectos, es muy de particulares, y por eso también mencionaste como margin of discretion que se habla, es decir, cuál es el margen de discrecionalidad que hoy tienen los agentes privados y públicos para poder utilizar diferentes estrategias, mecanismos para expandir la ciudad en el área no urbana. Entonces yo creo que sin duda que sería interesante poder hacer eso, análisis en la relación de la compacidad en términos generales
y en eso puede derivarse en un análisis, ¿cierto?, de la densificación con el crecimiento urbano en expansión. Y yo creo que también lo que comentaba Luis respecto a esta expansión como positiva, yo creo que el tema de la expansión, como hemos dicho, es contradictoria en el sentido que se promueve, pero igual el plan reconoce que ahí va a haber una expansión. O sea, reconoce un área urbana y una zona de extensión urbana. Entonces, digamos, no es un objetivo como necesariamente indeseado, pero creo que sí tenemos a un ritmo y una escala de procesos de ocupación que lo hace insuficiente y necesario como debatir. Entonces, yo creo que el proceso de expansión también se ha utilizado mucho en la literatura el debate que puede producir por la alza de precio, ¿cierto? Respecto a poder generar más restricciones y más límites, yo creo que ese sería un elemento súper interesante para poder analizar no solo el proceso de las tasas de ocupación, sino también si hay un impacto en los precios. Entonces yo creo que ha sido, como decía también André, la pregunta, creo que las próximas agendas de investigaciones debería poner más en relación el crecimiento y la expansión con los procesos de densificación, que vemos que son dos procesos que convergen, que a veces unos se aceleran más que otros, pero creo que no son dos caras de la misma moneda y yo creo que algo que también me pesa un poco en mi investigación, que nos ha también podido enfocar un poco más en los procesos también de densificación. Porque son dos tipos de crecimiento los mayormente estudiados y creo que sería muy importante poder analizarlos, porque volviendo al tema de los instrumentos, yo creo que no, es muy de nuevamente parcial si observamos, si es que uno, como le decía el profesor también Uriel Nelo, es decir, si uno planifica solamente las áreas urbanas y no las áreas rurales o no urbanas, eso puede generar un problema respecto al no observar lo que está pasando más allá del límite. Entonces, creo que incluso puede perjudicar a lo que uno está planificando en el área urbana, por cierto, equipamiento, infraestructura, vialidad. Si uno no planifica y no ordena el territorio en el área no urbana, también está perjudicando a los propios sistemas urbanos. Y solamente para cerrar, dos cosas más respecto, creo que el proceso de urbanización en Santiago ha tenido este componente, o se ha estudiado, ¿cierto? O al menos donde yo también me enfoqué, estos espacios más formalmente construidos, que también muchas veces carecen de la infraestructura asociada para poder habilitar estos espacios formalmente construidos, como el acceso, ¿cierto?, a agua potable, el tema del saneamiento, el alcantarillado, todos esos procesos que hoy día asocian a contaminación. Eh, y justamente un tema también sería poder profundizar y poder dialogar en un tema más escalar, es decir, esto es un fenómeno que lo vemos a nivel región, pero claramente sería más interesante poder profundizar sobre qué tipo de edificaciones y qué tipo de normativas están habilitando este proceso, que diría que en el caso de Santiago es más un proceso más institucional. Puede ser una cosa media cultural también, que uno ve hasta como los códigos en el Paseo Ahumada, digo, pero como también pasa, que también sería interesante, como en estas urbanizaciones más informal, que también yo creo que es parte de este déficit y este acceso a la vivienda y este problema, y yo creo que es un tema que hoy día habíamos visto, por ejemplo, el tema de campamentos que había disminuido, hoy ha aumentado, pero también ha habido un crecimiento de este espacio más formal, y yo creo que el caso latinoamericano, al menos el de Santiago, sí tenemos una característica de la promoción de espacios más formalmente construidos, con ciertos déficits, como decía, y creo que no, obviamente no es comparable, pero sí es interesante para ver cómo otras ciudades también, que posiblemente tienen otros problemas, como urbanizaciones caracterizadas más informales, también, pero yo creo que eso sería un componente interesante para analizar respecto a lo que hoy día también está sucediendo. Como si es un proceso inevitable, y a raíz de eso, que yo creo que ha sido lo que ha pasado también en las discusiones, que bueno, si es inevitable, planifiquémoslo, porque esto no puede ir en contra de la expansión, por decirlo así. Eso en términos generales. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Diego. Ya. Sí, muy interesante la conversación. A ver, yo creo que un primer punto es que es bien difícil en este ámbito, creo yo, pensar como en puntos de equilibrio. ¿Ah? Entonces, claro, en general uno mira muchos procesos de expansión urbana y uno puede identificar y leer esta literatura bien robusta que logra como acreditar todas las externalidades negativas que tienen esos procesos de expansión.
Pero también hay ciertas dinámicas culturalmente arraigadas, creo yo, sociales, que muchas veces explican esos procesos y que tienen alguna justificación que uno tiene que pensar. Lo mismo pasa al interior de la ciudad con la densificación. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto de investigación que hemos hecho, y está Diego y Damián han estado trabajando en este proyecto, hemos hecho muchas entrevistas a asesores urbanos de municipalidades de Santiago y de regiones, y prácticamente todos mencionan el caso de los grietos verticales como uno de los factores centrales en sus procesos de planificación. ¿Ah? Entonces, claro, ahí se genera un desequilibrio que muchas veces genera una reacción negativa y el péndulo se mueve hacia el otro lado. Entonces, pensar como en estos puntos de equilibrio, tanto dentro como fuera de la ciudad, creo yo es algo bien difícil, pero algo que amerita mucha reflexión, creo yo. Lo otro que quería decir es que yo creo que es súper razonable pensar que se viene una ola fuerte de presión hacia la extensión urbana por varias razones, y yo creo que varias tienen que ver con lo que tú mencionaste, el déficit habitacional. O sea, tenemos un déficit habitacional altísimo, una tasa de campamentalización también muy alta, precio dentro de la ciudad es muy alto. O sea, hoy día, digamos, una buena parte de los proyectos habitacionales digamos, no se financian con los subsidios habitacionales regulares, digamos, se financian con plata extra del Ministerio de la Vivienda, digamos. ¿Ah? Y además, o sea, tú le agregas déficit habitacional en aumento, índice de asequibilidad en aumento, o sea, cada vez más familias gastan más de un 30% de su ingreso en vivienda. Tasa de campamentos, o sea, ya estamos llegando a los 1.500, imagino, más campamentos en Chile. Precio de la vivienda. En algún minuto, obviamente, los recursos públicos no van a alcanzar para que el ministerio siga poniendo plata extra, además de los subsidios regulares. Entonces, yo creo que si no se hace algo estructural al interior de las ciudades, la presión sobre el margen extensivo, sobre la mancha urbana, va a ser como bien difícil de sostener. Entonces, por eso yo creo que hay que pensar muy bien en soluciones de equilibrio, tanto dentro. O sea, obviamente por un lado está los guetos verticales y nadie quiere más guetos verticales o estos pisos más densos, en la terminología más técnica. Pero tampoco podemos aceptar, digamos, procesos de regulación muy estricta, porque eso obviamente va a generar una presión desmedida sobre la extensión urbana. Entonces, pensar en puntos de equilibrio, tanto en la planificación adentro de la ciudad como en la planificación hacia afuera de la ciudad, yo creo que es una pregunta como de primer orden a la que, digamos, más temprano que tarde nos vamos a ver enfrentados. Gracias, Diego. Tenemos 10 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario, ¿tu nombre? Ya Miguel Aguilera, soy arquitecto. Solo quería recalcar la necesidad que tenemos vigente de generar consenso respecto a las decisiones que tenemos de la ciudad. Me ha tocado trabajar en el territorio y director de obras. Es importante que podamos tener un discurso más sensual. O sea, las inmobiliarias piensan una cosa, las piensan otra cosa, los edificios. Estamos en un momento de choque, ¿no? Todo en el fondo, todos los proyectos del país en general que están teniendo problemas con esas distintas visiones, que se protegen los humedales, a veces el Estado, por ejemplo, del ferrocarril del Paraíso, que dicen que ni siquiera van a poder prepararlo porque todas esas zonas de humedales están saliendo ahí por el viento, ¿no? El Paraíso del mar está llena de humedales. Bueno, y también respecto a lo mismo, ver las oportunidades que hay. Sabemos que los instrumentos de planificación territorial en general no están operando muy bien. Tienen problemas, por ejemplo, para actualizarse, hace 8 años. Son instrumentos que no son entendidos por muchas personas. No se sabe por qué se tomaron las decisiones. Ahora hay una memoria, ¿no? Que explica la imagen objetiva, pero es una herramienta que está poco clara
también no resuelve otros problemas de fondo del plan de acumulación. Faltan instrumentos de consenso en términos de qué es lo que queremos, entonces, no se podría ver. Y ver las oportunidades, o sea, en el nivel urbano hay mucho. O sea, en zonas urbanas, por ejemplo, está no sé si lo comentaron con Juan Pablo, el militar, pensé que era la una. Infraestructura verde, me llegó un correo. Sí, no, fui yo, perdón. La infraestructura verde tiene un potencial tremendo de poder tener un punto común de visión en que todos podamos ver beneficios para la ciudad. Hay un enfoque planetario en este momento de las instituciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, en fomentar esta infraestructura verde. Estamos acá en un lugar de Oxford, de biodiversidad. Y eso, por ejemplo, es un punto en que la mayoría de las personas dicen sí, me preocupa la biodiversidad. Esas que ahí ver temas solidarios que está realizando parte como servicio de sostenibilidad. Y por último, ver la posibilidad de por qué no plantear nuevos centros para el desarrollo en el área urbana que tengan una concepción sustentable desde la base y que permitan en el fondo que la gente no tenga que viajar al centro de Santiago, pero sí quiere estar viviendo en la región metropolitana que tiene más acceso a eventualmente más oportunidades, más servicios. Las personas en general van al trabajo a un lugar distante porque tienen que se toman el pique donde sea, hay gente que viaja a trabajar desde la séptima región. Pero todos los demás usos que hacemos en la ciudad se pueden reducir a áreas más cortas como lo que propone la ciudad de 15 minutos. Se propuesto mucho antes también. Entonces, ¿dónde están esas visiones donde las personas puedan discutir y ver los indicadores de cómo podría ser un escenario así, en términos de números, de datos, comparado con otros escenarios que aumentar la mancha urbana con densificación baja, siempre estamos haciendo? Tenemos claro que tenemos un fondo de recursos. Bien, gracias. Último comentario. Hola, Eduardo Rodríguez, soy abogado. Felicitaciones, Juan Pablo. Sé cómo, desde el punto de vista de un abogado, que hice la entrada en esta agua un poco oscura de urbanismo y arquitectura. Bueno, yo trabajé los inventarios, la actualización de inventario de patrimonio inmueble de Valparaíso y de Magallanes. Y en esa investigación me tocó adentrarme un poco como en el desarrollo territorial de estas regiones, fue fuertemente promovido por el elemento económico, ¿cierto? El desarrollo portuario, cómo se vio truncado el desarrollo portuario desde el desarrollo del canal de Panamá y se fue con esto. Todo se vio truncado también en el desarrollo territorial acá en Valparaíso y de la región metropolitana. Bueno, haciendo ese hincapié ahí del punto económico del desarrollo territorial, quería preguntarle a Juan Pablo si teníamos alguna idea sobre el Consejo de Desarrollo Territorial nuevo que se está formando, si va a tener, cuáles son las definiciones, si va a tener una verdadera implicación en el desarrollo urbano y... Bien, muchas gracias. Juan Pablo. Yo creo que obviamente estos temas son muy amplios y tienen muchas aristas. Estoy de acuerdo que sí necesitamos ajustar los consensos, pero también lógicamente los disensos. Y creo que también las políticas, los planes también deberían tener mecanismos para poder como resolver conflictos, que también yo creo que eso asocia mucho a los conflictos socioambientales hoy, en los que se ha debatido mucho, por ejemplo, si es que es necesario regular la participación ciudadana, si es necesario incorporar una participación ciudadana temprana. Y yo creo que ahí es bien interesante como también la posibilidad, como de lo que se ha dicho hoy, incluso también como diría desde el sector más productivo, económico, como dame certeza, por mucho que tenga tal comunidad, que yo me pueda instalar ahí
y hay como que hoy día la política es esa, o sea, como llegar a consenso. Pero creo que también sería importante, como decía antes, creo que optimista siempre en estos temas, respecto como a que hayan instancias para poder debatir, como decía, que hay una ley, que hayan propuestas, ¿cierto? Que no quede esto como a nivel de proyecto, a nivel de intereses, como decía Diego, creo que cada gente tiene su interés y creo que hay que buscar los lugares, instancias para poder debatir, que creo que es un poco lo que estamos haciendo hoy también, para poder justamente que no sea algo de facto, algo de choque, y creo que estas políticas de consenso también tienen que tener incorporados políticas como de disenso y mecanismos de resolución de conflictos, que es justamente, por ejemplo, lo que uno lo ve en materia de planificación o también de esto asociado a este ordenamiento territorial como difuso, confuso, respecto a la proliferación de conflictos socioambientales. Y yo creo que también muchas veces, yo diría que desde la literatura, bien como desde la economía política, toda posibilidad de conflicto es una externalidad al desarrollo de la política, y yo creo que hoy día eh, creo que no es así, deberíamos ¿cierto? Ir avanzando hacia, como decía antes, la posibilidad de hacer del Consejo, también de la Comisión como coordinadora de las diferentes visiones, incluso del propio Estado. Entonces yo creo que deberían haber mecanismos de resolución de conflictos que puedan permitir también políticas como de disenso, porque también existen lo peligroso del consenso, también de la unanimidad respecto a esto, que puede incluso también producir ciertos desequilibrios a la hora de producir la ciudad. Y lógicamente creo que eh, por eso también es interesante, por ejemplo, como también alguna vez en una entrevista, en otra conversación me decían que era más fácil cambiar, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcción que el propio Plan Regulador Metropolitano. Entonces tú dices, bueno, aquí se va dónde estamos debatiendo, en qué lugar estamos debatiendo lo que se puede hacer o no en la ciudad, y vemos que también el Plan Regulador Metropolitano es un instrumento que, si uno lo ve más o menos con la mayoría de las atribuciones que existen en otros planes también. Entonces yo creo que deberíamos como promover mejores mecanismos para poder como resolver estos conflictos, y no también tema de la ley de humedales urbanos, que también es interesante, pero obviamente genera no una discusión sobre lo que queremos de la ciudad, sino muy parcializada también respecto. Y yo creo que también ahí hay otro debate, que creo que lo que decía la profesora de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado, que es cómo ambientalizamos también el derecho, o cómo podemos generar mejores mecanismos para promover esto, lo que se llaman los servicios ecosistémicos, y estos cruces con las políticas urbanas, que yo creo que está mucho en relación a los temas de conservación o de protección del suelo agrícola. Incluso, como comentaba antes, China, por ejemplo, ha establecido políticas para poder proteger soberanía alimentaria, ya que la expansión urbana justamente atenta con la soberanía y la protección, y vidas ciertos rurales también relacionadas al suelo agrícola. Solamente ahí, como también creo que lo decía el profesor Enrique Rajevich, hoy día el límite urbano se establece más que nada una especie de juego de oferta y demanda. Yo creo que es interesante también hacer, como decía, ese equilibrio, no solo lo que hoy día existe de demanda, poder ver también qué instrumentos están generando esta oferta para poder la demanda de la ciudad. Y por último, yo creo que también es importante lo que decía antes, como si bien muchas estrategias se diseñan en ciudades de Estados Unidos, de Europa, incluso también el propio doctorado, cómo implementamos esto, que existen otros intereses, y es bueno, y creo que existe, que es bueno, es transparentarlo, que creo que la planificación obviamente obedece a ciertos intereses, pero nuevamente instancias como el Consejo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en conjunto la de Desarrollo Rural y el ordenamiento territorial, creo que le dan una visión más integradora de lo que teníamos antes. Eso en términos generales. Sí, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos cumplido varios objetivos, debatir sobre el tema. Además saliste con el postdoc listo, Juan Pablo. Y además le demostraste a tu familia que fuiste a trabajar a Barcelona. Así que todos los objetivos cumplidos en esta presentación. Así que muchas gracias. Un último aplauso.